ya me pude conectar. Mil disculpas. Lo que sucede es que cuando yo planteé esta reunión con ustedes, nunca me imaginé que fueran a ser tantas personas. Yo normalmente en los chats o en los lives que yo trabajo, normalmente el cupo que yo normalmente manejo es para 100 personas. Afortunadamente, o en alguna condición, él se desmesuró la convocatoria, llegamos a 200 y pico de personas. Entonces yo tengo habilitados dos Zoom, porque pues mis salas de Zoom son para 100 personas. Yo tengo dos Zoom para 100 personas y son los Zoom que tengo habilitados en este momento. Por esa razón es que yo tengo estas dos plataformas. Me demoré mucho en conectarme porque pues tengo mi computador, me conecté por el otro lado por el computador de mi hija en la medida de que de pronto tenga que habilitar la segunda sala complementaria, porque pues a veces se inscriben 200 personas, pero entran 50 o entran 100. Entonces pues la otra sala no la voy a habilitar a no ser de que sea necesario y de que aquí se complete el cupo de las 100 personas. Sin embargo, yo voy a dar, antes les he dicho que hasta las 8:20, pero como iniciamos, digamos, tarde, voy a dar 10 minutos más. Los que se conectaron en 10 minutos, pues estaremos conectados y las otras personas, pues lamentablemente ya sí en 10 minutos. Yo no he completado el cupo de las 100 personas, pues simplemente me quedo con un solo Zoom porque pues dijimos que pues nos íbamos a tratar de conectar a tiempo y pues ya inclusive por mi culpa tenemos 15 minutos de retraso. Entonces digamos que voy a dar 5 minutos más para que se conecten otras personas y ya de ahí, si fuera necesario, me conectaría con, pues a otro chat o me conectaría a través del otro Zoom. La primera solicitud que tengo que hacerles, por favor, a las personas que se encuentran conectadas en el chat con nombres como iPhone, con nombres como que no tengan su nombre identificado, por lo menos, por favor, escribir su nombre en el chat de interno acá por mensaje. Algunas personas están como Oppo, laptop, etcétera, etcétera. Entonces sería conveniente que ustedes, por favor, se conectaran con su nombre, porque pues realmente yo quiero saber con quién estoy interactuando y con quién estoy hablando. Entonces, ya terminando esta introducción, pues vamos a entrar al tema que nos compete. Para las personas que no me conocen, que son bastantes en este grupo, mi nombre es Jimena Clavijo. Dentro de mi perfil profesional, soy especialista en varias áreas. Dentro de las áreas en las que soy especialista en el área de posoperatorio desde tres herramientas, que son el drenaje linfático manual, la los dispositivos electroestéticos y la parte de kinesiotape, que es uno de los mayores enfoques que yo doy. Entonces, dentro de ese perfil ocupacional que yo manejo, es mi objetivo compartirles dentro de mi formación y mi quehacer profesional, pues todo esto que yo trabajo quise plantear hacer un live respecto al tema de posoperatorios. Las personas que me conocen saben que los temas que yo manejo o todos estos factores de temas que yo manejo siempre han sido integrados de manera muy ética y profesional y es mi objetivo que ustedes también puedan hacerlo de la misma forma. Y quise plantear un temario de posoperatorio porque pues está muy cerca, estamos a puertas de abrir un curso que todavía ni siquiera he lanzado, pero que me vienen pidiendo algunas alumnas y que obviamente yo quiero que ustedes también de alguna manera puedan trabajar o puedan interactuar de acuerdo a lo que a lo que necesitemos o que ustedes requieran trabajar o necesiten hacer. Entonces, ese es mi objetivo el día de hoy, de aportarles alguna parte de mi conocimiento. Estos live, ¿por qué los hago privados? Principalmente porque a través del Instagram y a través de otras redes muchas veces se conectan personas que ni siquiera les interesa el tema, sino simplemente van pasando por allí y se conectan. El tiempo que da, las herramientas que tienen para trabajar, pues son más limitadas. Entonces, mi objetivo de tratamiento, pues es trabajar siempre de una manera más integral con ustedes. Estamos a punto de llenar la sala. Luego voy a pasar el otro link por si se llegara a desconectar tengan el link secundario, pero no ingresan a otro link. O sea, las que están conectadas acá, quédense conectados por acá. Si de pronto se llega a desconectar o de pronto ustedes sienten que, o sea, se salieron y ya no pudieron volver a entrar, entran por el otro link que voy a pasar en este momento. Pero por favor,
si están en esta sala, no entren por el otro link porque las va a desconectar totalmente. Entonces el link que voy a pasar, que es mi segundo link, es solamente para las personas que no van a poder ingresar acá porque no están apenas ingresando o en el momento que ustedes se desconecten, pues no les va a permitir agregar por acá. Entonces aquí va a estar pendiente de las personas que se van a ir conectando también por el otro Zoom. Permítame un momento. Denme un momentito porque acá me tengo que desmutear. Tengo que poner mi cámara y tengo que compartir para las personas que simultáneamente van a estar entrando por acá. Listo, perfecto. Ya ese chat que acabé de pasar está habilitado, pero solo si ustedes salen del chat van a entrar por el otro lado. De resto, si les permite entrar, traten de ingresar por cualquiera de los dos links. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para que podamos tener, voy a compartir inicialmente toda mi pantalla, es más difícil hoy controlar herramientas, entonces para que podamos tener toda pues el acceso a la información que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué creé esta capacitación o en medida de qué creé esta capacitación? Principalmente en la medida que muchos de ustedes me preguntan constantemente algunas cosas, en las redes veo muchísimas cosas relacionadas a este tema y cuando entran ustedes o cuando estoy trabajando sobre este temario, muchas veces me salen con cosas demasiado genéricas o demasiado, no sé, estereotipan todo y quise plantear este tipo de entrenamiento o este tipo de capacitación específicamente para, en mi concepto y bajo mi experiencia, despejar algunas dudas y tener en cuenta o consideración varios factores fundamentales dentro del trabajo del posoperatorio que en la actualidad pues tiene muchas variables. Y también quiero contarles que desde este momento, del momento que estamos realizando hoy en día los posoperatorios, muchas personas dentro digamos, de todo lo que se está manejando, les están exigiendo ciertos requerimientos. Entonces, ¿qué requerimientos les están pidiendo? En muchos países les están pidiendo que sean enfermeras, en otros países les piden abordar al paciente con cierta distancia de evolución de una cirugía, no iniciar desde el momento que comienza, sino que de pronto a los 10 días o de pronto a los 15 días, de pronto en los abordajes de los usuarios con heridas abiertas, entonces de pronto les dicen, no, estos usuarios no son convenientes para que ustedes los trabajen, no son aptos y todo tiene diferentes abordajes y tiene diferentes por qué y para qué nosotros lo vamos a trabajar. Entonces, va a ser muy importante que ustedes tengan presente algunos datos relacionados que yo les voy a dar y que espero que les ayuden en su quehacer profesional dentro de esto que yo he denominado mitos y realidades para el posoperatorio. Entonces, antes de iniciar, voy a mandar un mensajito y ya con esto quedo conectada porque quiero aclararles a las personas que no se han conectado que el segundo link es para que se puedan conectar porque si no, no se van a poder conectar. Chicos y chicas, hay dos links de Zoom para las personas que no se alcancen a conectar en la primera sala. Traten de entrar por la segunda sala que les voy a volver a pasar para que tengan presente porque el cupo de las 100 personas ya se llenó. Por favor, las personas que no puedan ingresar por el link porque no les va a dar porque ya hay 100 personas, ingresen por el otro link que les voy a volver a pasar a continuación. Y listo. Que si esté pasando o reenviando el que tengo que reenviar porque si no todos van a tratar de ingresar. Sí, perfecto. Entonces, ya iniciando, pues los que nos conectamos, los que se quieran conectar por la otra sala ya está habilitado, pero pues ya depende de cómo lo quieran realizar. Entonces, mito número 1, yo lo enuncié por mitos y lo estoy tratando de ordenar por mitos. Mito número 1. Mito número 1. El cuerpo no sabe del querer de la mente. Y la cirugía implica trauma, trauma implica respuesta. Cuando yo me refiero a esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a unas condiciones en las cuales, perdón, que es que ya sé por qué nadie se ha podido conectar porque estoy pasando el link que no es. Unas condiciones en las cuales ustedes van a trabajar un individuo que se hizo una lesión
y esa lesión que se hizo el individuo, mi cuerpo no la consiente como una lesión permitida. Cuando yo me refiero a una lesión permitida, me estoy refiriendo principalmente a una lesión en la que mi cuerpo simple y llanamente recibe una lesión como cualquier otra, como cualquier otra, apenas nos estamos refiriendo o lo estamos tomando como si yo me hubiera fracturado, como si yo me hubiera hecho una cirugía total, como si yo me hubiera hecho cualquier esquema quirúrgico que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, siempre que nosotros tenemos ese tipo de procesos o siempre que nosotros tenemos, esperen que ya vuelva a pasar el que tenía porque no sé por qué mandé otro y obviamente ese no les está dejando conectar y ya me concentro. Ya, volví a mandar el que era, ya están ingresando por acá. Entonces, cuando esto sucede o cuando esto pasa, nosotros el cuerpo no le podemos determinar la respuesta que quiere. Entonces nosotros quisiéramos que nuestro cuerpo supiera que yo me hice una cirugía plástica y que como me hice una cirugía plástica, entonces mi cuerpo van a reaccionar de una manera diferente. No, yo me hice una cirugía plástica y como me hice una cirugía plástica, pues no, mi cuerpo va a reaccionar exactamente igual a cualquier otro procedimiento, como si yo me hubiera hecho cualquier tipo de tratamiento o cualquier tipo de procedimiento como tal, cualquiera, no importa el que yo quiera como tal realizar. Entonces, ¿qué va a pasar? No, nosotros quisiéramos que el cuerpo tuviera otro comportamiento totalmente diferente. Lamentablemente no es así. Mi cuerpo reacciona porque es un trauma, entonces no importa si yo me hice una lipectomía, no importa si yo me hice una liposucción, no importa si yo me hice un endolift, no importa si yo me hice una famosa suave brisa, no importa nada de eso. ¿Y por qué no va a importar nada de esto? Porque es muy elemental, para mi cuerpo es una agresión, independientemente de lo que nosotros estemos pensando o de lo que nosotros estemos realizando. Por eso yo dejo mi primer mito. Mi primer mito es que el cuerpo no sabe del querer de la mente. Yo quiero hacerme una cirugía plástica y yo espero que respecto a esa cirugía plástica yo reaccione de una manera totalmente diferente, pero no es así. Cirugía implica trauma, trauma implica respuesta. ¿De qué va a depender esa respuesta? La respuesta va a depender de las fases de la cicatrización. Y yo tengo que tener para todos los procedimientos en cuenta estas fases de cicatrización, independientemente de que mi procedimiento sea menor o sea mayor. Y en los casos de las fases de cicatrización, nosotros vamos a determinar que según la fase, nosotros vamos a tener un abordaje. Y según estas fases, nosotros podríamos tener complementos, quitar cosas, poner cosas, llevar cosas, determinar que sí va a ser apto para esta fase, teniendo en cuenta el objetivo terapéutico que se cumple en cada fase, lo que va a suceder. Entonces, estas fases yo no me las puedo saltar ni las puedo mover por el esquema de procedimiento que el usuario o el paciente se haya hecho. No las puedo mover porque es muy sencillo. Es como responde mi tejido a la agresión y de hecho cuando nosotros hacemos las capacitaciones en posoperatorio se describen cuadros de evolución en las cuales estas fases van a evolucionar de manera diferente de acuerdo al tejido comprometido y de acuerdo a los aspectos comprometidos. Y yo les decía, dentro del trauma, pues nosotros vamos a responder a un trauma y resulta que trauma, yo tengo trauma de tejidos blandos, tengo trauma de capilares sanguíneos, tengo trauma de sistema nervioso, tengo trauma de sistema muscular en muchos casos y cada uno de ellos va a evolucionar en un proceso cicatrizal y de desarrollo de reparación totalmente diferente. Entonces, nosotros de todos los tejidos que trabajamos en conjunto, vamos a tener un efecto o vamos a tener una directriz o un efecto de recuperación o de trauma como tal o en esa recuperación de trauma como tal. Entonces, carboxiterapia, ya voy a hablar más adelante de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cada proceso tiene que cumplir una evolución. Entonces, ¿cuál es esa fase cero? Esa fase cero es la que se sucede desde el momento que se sucede la injuria o la cirugía hasta más o menos 12 o 24 horas después. Es lo que nosotros denominamos una fase cero. En ese proceso, ¿qué es lo más importante para mi cuerpo? Coagular y sellar todas las salidas de sangre que puedan haber por cualquier parte. Uno esperaría y diría, no, pero es que resulta que cuando el paciente se hace una cirugía plástica, ¿por qué nos vamos a preocupar por la hemorragia? Si se controla de 50 maneras, si el médico utilizó
aquellas que están utilizando Endolive, el Endolive hace un trauma directo de los vasculares sanguíneos y yo tengo microtraumas internos que también tienen que responder a una coagulación que pueden darse por el procedimiento o puede darse por otros, digamos, causas de trauma en la entrada de la fibra y en el desarrollo del movimiento. Entonces, no porque sea un procedimiento de este tipo, nosotros vamos a tener excepciones de regla en la reparación. Luego va a entrar una fase inflamatoria donde nuestro objetivo va a ser informarnos, informar el tejido, informarse de lo que está pasando, y en esta fase inflamatoria pues va a haber unos informadores que se tienen que mover. En la fase fibroblástica es la entrada y la llegada de materiales. Y vamos a tener una fase de maduración, que es muy importante dentro de esta fase de maduración. En la fase de maduración es muy importante que nosotros tengamos en cuenta un término que es supremamente importante para nosotros. Este término supremamente importante para nosotros se llama plasticidad cutánea y tensegridad cutánea. Cuando nosotros nos hacemos una injuria quirúrgica, independientemente del modelo de injuria, nosotros entramos a un proceso de plasticidad cutánea y tensegridad cutánea. ¿Por qué son importantes estos dos conceptos? Porque pues nosotros tenemos que tener presente ese concepto en la medida de que mi piel biomecánicamente se afecta frente a un trauma. Puede afectarse inclusive en mesoterapia, en hidrolipoplasia, pero en este caso que es cirugía plástica, mi piel tiene unas facultades biomecánicas que se van a tardar en recuperar de acuerdo al esquema quirúrgico, al trauma quirúrgico, pero siempre va a haber una pérdida en la plasticidad y una pérdida en la tensegridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta pérdida en la plasticidad y esta pérdida en la tensegridad, es porque mi piel pierde capacidades elásticas, pierde capacidades viscoelásticas y pierde capacidades plásticas. Es decir, que mi piel tiene la capacidad de elongarse, retraerse, reacomodarse y gordo, flaco, independientemente de cómo yo esté, esa plasticidad existe. Pero cuando un trauma se produce, como las fibras de colágeno se retraen y dependiendo de la retracción que produzcan estas fibras de colágeno, pues se va a tardar. Entonces, mi mito número uno que yo les nombraba, que quiero devolverlo acá para que lo resalten, es el cuerpo no sabe del querer de la mente. Cirugía implica trauma, trauma implica respuesta. Y esta respuesta va a ir única y exclusivamente dada de acuerdo a estas fases de cicatrización que yo les acabo de nombrar. Y va a depender, obviamente, la fase 0, la fase 1, la fase 2 y la fase 3 de acuerdo al trauma que se produzca en la cirugía, de acuerdo al tipo de injuria, de acuerdo a una cantidad de factores colaterales. ¿Cuál va a ser mi mito 2? Mi mito 2, no se mide el procedimiento solamente por la agresión, sino también por la respuesta. Y esto es algo que nosotros debemos valorar o determinar en nuestros usuarios porque no todos los usuarios van a tener la misma respuesta a la condición de la entrada de la respuesta. Eso quiere decir que hay usuarios que desmiden totalmente la capacidad inflamatoria y por nada que se hagan, front, se inflamaron un montón y digamos que desmesuraron su respuesta inflamatoria. Como hay pacientes que se hacen un procedimiento súper grande y mayor y su respuesta inflamatoria fue única. ¿Por qué? Porque como lo dije en el mito 1, el cuerpo no sabe de nada. Nosotros vamos a adaptarnos de acuerdo a la condición propia del cuerpo en respuestas de factores de cicatrización y de acuerdo al trauma. Pero, por ejemplo, una persona como yo, que sufro de síndrome sincrónico, es decir, que yo me inflamo porque sí, porque no y porque también, entonces va a ser muy complejo que nosotros podamos hacer una recuperación a largo plazo si yo no tengo presente eso. ¿Cómo es la recuperación de una quemadura de una cánula? Yo voy a dejar las preguntas en stand-by y al final voy a responder algunas de las preguntas que hacen porque pues tengo los dos grupos conectados al mismo tiempo y para poder coordinar pues me toca ir como en orden de todo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos procedimientos quirúrgicos que se hacen se consideran procedimientos menores. Los procedimientos por riesgo son catalogados como cirugía menor. Cuando nosotros hablamos de esos procedimientos por riesgo, yo podría estar hablando de un endolift, podría estar hablando de una suave frisa, podría estar hablando de una lipólisis láser, podría estar hablando de una hidrolipoaspiración. Nosotros tenemos que tener a condición que todos estos procedimientos que yo estoy nombrando allí, más los procedimientos quirúrgicos que se hacen cotidianamente, son procedimientos que van a interactuar en el tejido conectivo subcutáneo. Este tejido conectivo subcutáneo va a tener una respuesta en la que va a integrar la respuesta vascular, la respuesta linfática y la respuesta nerviosa.
Entonces, cuando nosotros entramos o realizamos un procedimiento de ingreso hacia un trauma tisular, es muy importante que no es que yo entré con la canulita y yo entré la fibra del Endolif, que en este caso podría ser muy similar a una fibra de lipólisis láser, que realmente también lo que el Endolif puede hacer. Esa fibra va a afectar la termocoagulación de nuestros vasos sanguíneos, va a aumentar la temperatura sobre nuestras fibras. Al aumentar nuestra temperatura puede generar una quemadura, de hecho es una termólisis selectiva. Yo voy a aumentar la temperatura en un nivel para poder generar de pronto una fibrogénesis o poder generar un lipomelting a partir del láser. ¿Quién dijo que eso no era traumático? ¿Quién dijo que eso no va a generar una respuesta inflamatoria, no va a generar una respuesta de maduración y no va a generar una progresión dentro de la recuperación? ¿Quién dijo que si yo hidrato un tejido y luego lo aspiro, no voy a tener un procedimiento quirúrgico como tal? Claro, yo estoy haciendo un trauma, estoy invadiendo los tejidos, estoy haciendo algo que se llama la pérdida de la congruencia cutánea con la entrada. Entonces, ¿por qué catalogar un proceso diferente cuando las respuestas pueden ser las mismas? Menores o mayores, y que muchas veces queremos camuflar de maneras que no son. Esto es un trauma, va a haber un proceso fase cero, va a haber un proceso fase uno, va a haber un proceso fase 2 y va a haber un proceso fase 3. Por ejemplo, en el caso de la pregunta que hacían, y aquí me trae a colación perfecto, lo que sucedería por la quemadura dentro de un tejido. Entonces, si yo quemo un tejido, lo primero que va a suceder dentro de la quemadura del tejido es la desnaturalización de las fibras. Esa desnaturalización de las fibras puede generar una desnaturalización tal que yo cree una adherencia, una cicatriz, una brida, o simple y llanamente que pueda crear un efecto de hiperpigmentación secundaria por los factores bien sean hemosiderínicos o melanínicos. Es decir, que nunca voy a querer generar una quemadura con ningún sistema, porque ese sistema de daño vascular, desnaturalización, me podría llevar a mí también a tener una condición de colateral de necrosis tisular. Entonces, de acuerdo a eso, tiene que tener en cuenta de las condiciones que nosotros vayamos a trabajar. Tiene toda la razón, Mabel. Nosotros tenemos pólizas. El problema es que nosotros en la estética queremos camuflar algo que no es, y por eso lo tomo como mito y realidad. Es un procedimiento mínimamente invasivo. Nosotros no tenemos procedimientos mínimamente invasivos. Nosotros tenemos procedimientos invasivos, que cada uno se va a catalogar dentro de una fase de complejidad, pero siempre y cuando yo rompa la congruencia cutánea, pues va a ser invasivo. Y lo nombro de esta manera porque en la estética le colocan rositas rosadas a cosas que no se le pueden colocar, porque yo le quiero colocar algo para que me suene bonito y para que al cliente le entre y le suene bonito, y pierdo la responsabilidad frente al acto quirúrgico. Hay algo que yo siempre digo en posoperatorios y en las clases, en los diplomados, y les digo permanentemente: yo no gusto de trabajar usuarios que no hayan sido trabajados por cirujanos plásticos o reconstructivos. Prefiero trabajar sobre usuarios de cirujanos plásticos reconstructivos con muchos años de experiencia dentro de esta área, porque conozco cirujanos plásticos reconstructivos que han llegado a ser directivos de las grandes asociaciones de cirugía plástica a nivel nacional, que son docentes de plástica en la UIS de Bucaramanga, en la Universidad del Valle, en la Universidad Nacional, en la Universidad Javeriana, que son docentes y que hablan de todo esto de una manera responsable al ser cirujano plástico. Pero cuando yo recibo pacientes que un profesional no idóneo los operó, ese profesional va a sobrepasar los límites de éxtasis vascular, va a sobrepasar las horas de anestesia, va a sobrepasar una serie de complejidades que me llegan a mí en mi posoperatorio y que van a recaer sobre mí en un momento de entrada. Entonces hay muchas variables que nosotros vamos a tener y las cuales yo tengo que tener a consideración. Y yo a mis usuarios pues les debería hacer una valoración de base de qué procedimiento se hizo, qué complementos enviaron, cuáles fueron las pautas médicas. Y yo entro a complementar ese tratamiento, pero yo no entro a dirigir inicialmente ese procedimiento, porque teóricamente ese usuario o ese paciente debe tener un acompañamiento médico que tiene unos lineamientos, y yo no tengo por qué tener una responsabilidad sobre algo que yo no debo tener en el compromiso de medicamentos, en el compromiso de muchísimas cosas que muchas veces nosotros tomamos y que hemos acostumbrado a la sociedad que se maneje así. Pero resulta que el día que el paciente se complica, le van a decir: pero es que usted no tenía la competencia para realizar eso y usted intervino sobre algo que no tiene la competencia. Hay países
donde la complejidad de competencia es muchísimo más elevada y hay países donde la complejidad de competencia es muy relajada. Yo tengo, inclusive dentro del mismo país, acá en Colombia, yo tengo ciudades como Villavicencio, a donde la cosmetóloga, que no es enfermera, entra al quirófano a colocarle todos los apósitos y elementos adicionales al paciente. Es decir, que recibe al paciente desde la fase cero en quirófano sin ser enfermera y sin tener un compromiso hospitalario como tal. Eso no pasa en todas las ciudades y hay ciudades en las cuales pasa y eso no debería ser. Y nosotros no debemos normalizar lo que está mal, porque lo que está mal, pues está mal, independientemente de que a mí me parezca que esté bien. Y se ha normalizado tanto, tanto, que nos parece normal. Y nos parece, y si yo como esteticista entro en un abordaje que yo no debería ingresar, y tristemente los médicos manipulan muchos factores por costos o por lo que sea, ¿no? Lo que está mal está mal. Y vuelvo y repito, yo no me puedo querer colocar florecitas a palabras que no, que le quiero colocar flores o quiero clasificarlas de una manera diferente porque no son. Mito número 3. Drenaje linfático, masaje drenante, masaje tisular es lo mismo. No. Yo necesito muchas modalidades terapéuticas manuales en un posoperatorio, muchas. Nosotros cuando hemos trabajado las clases sabemos que hablamos de masajes cutáneos, hablamos de masajes de estiramiento, hablamos de masajes de recuperación de biomecánica cutánea, hablamos de drenaje linfático, hablamos de drenaje, masaje drenante, hablamos de masaje tisular. Y aquí sí que entramos en un conflicto, porque está el deber ser y lo que me toca hacer. Está la idealidad y la realidad. La idealidad sería que yo a todos mis usuarios les hiciera drenaje linfático manual. Esa sería la idealidad. ¿Listo? ¿Por qué esa sería la idealidad? La idealidad sería esa por una sencilla razón, porque yo debería hacer drenaje linfático para poder generar la homeostasis de mis líquidos y mis proteínas. Ojo a lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que yo requiera hacer drenaje linfático porque yo necesite sacar los líquidos de su usuario. Yo estoy diciendo que yo requiero drenaje linfático porque necesito estabilizar las proteínas en ese usuario, más no porque yo requiera sacar líquidos del usuario, porque una cosa es sacar líquidos y otra cosa es trabajar sobre el proceso del tratamiento que yo quiero hacer. Entonces es muy importante que dentro de los tratamientos que nosotros hacemos tengamos claros para qué es. Porque les digo que una cosa es la idealidad y otra cosa es la realidad. Porque nosotros para poder hacer un drenaje linfático correcto, yo debería tener una posición adecuada de mi paciente y nosotros no tenemos drenaje en posiciones contra gravedad, a no ser que mi modificación de drenaje tenga una técnica especial que me permita trabajar contra gravedad y eso es algo muy claro que yo tengo que tener presente. No hay drenaje linfático contra gravedad. Entonces, si yo tengo un paciente sentado, ¿qué modalidad de drenaje linfático le voy a hacer? Si mis troncos son proximales y yo voy a buscar, por ejemplo, en la parte apta del abdomen, mis troncos proximales claviculares, ¿cómo yo voy a llevar una linfa direccionada de manera ascendente si mi paciente está sentado? No la voy a poder direccionar, no voy a poder hacer un drenaje linfático. De pronto en heridas abiertas y en otra tipología de masaje podré trabajar terapias intermitentes y otras modalidades de drenaje, pero drenaje linfático, como nosotros lo conocemos, curvo o lineal direccionado, no se va a poder trabajar. Por eso yo les digo idealidad a realidad. Entonces yo tengo que encontrar los sistemas complementarios que nosotros vamos a trabajar para poder hacer. Entonces sí, obviamente, los pacientes deberían hacerse drenaje linfático, claro. Pensemos en las posturas que tengo que asumir en un paciente para hacer un adecuado drenaje linfático en cualquier técnica. Mi postura ideal será para iniciar y la principal en muchas técnicas será en decúbito supino con la cabeza en un grado de arco neutro, es decir, no mucha almohada, no mucho levantamiento. Entonces, decúbito supino, ¿qué hago con la lipectomía? Si yo la voy a acostar totalmente recto y la lipectomía va a sufrir una tracción o un trauma, ¿qué pasa si tiene una lipotransferencia o tiene una gluteoplastia donde yo no puedo mantenerlo tanto tiempo desde cúbito supino? Y comenzamos a plantear de esa idealidad a la realidad que nosotros enfrentamos al paciente y tengo que hacer muchísimas modificaciones, pero definitivamente el drenaje linfático será inmodificable. Entonces yo buscaré métodos o buscaré sistemas en los que yo pueda participar fuera de la terapia manual en colaborar en ese drenaje linfático. Entonces nosotros separaríamos los métodos como drenaje linfático manual
como miolinfoquinesis o lo que se llamarían ejercicios terapéuticos en pro de mover el sistema linfático y como la terapia compresiva complementaria que nosotros vamos a utilizar para mejorar ese concepto. Entonces, no es todo en drenaje linfático obedece a la parte manual. ¿Y cómo yo voy a complementar esta parte manual para que definitivamente yo tenga un entorno o tenga un complemento de tratamiento de acuerdo a lo que nosotros vayamos a trabajar? Entonces, no todo va a ser manual, voy a buscar los métodos. Y quiero aclarar algo, y de esto soy muy respetuosa con todos los autores. Si hay si hay una técnica de drenaje linfático, hay un método y hay un autor. Y los autores actuales de las técnicas de drenaje linfático no son ni esteticistas, ni siquiera fisioterapeutas. Estamos hablando de vasculares, cirujanos vasculares. Quien ha visto en cirugía, quien ha visto en ecografías, quien ha visto en linfografías cómo realmente se mueve la linfa. Entonces yo me puedo inventar, la linfa se mueve para acá, se mueve para allá, se mueve porque yo digo si usted hace 3 puntos y si hace 5 y si hace 6, no. Yo leo literatura sin me ubico, pero definitivamente el drenaje linfático o buscar alternativas de drenaje linfático, y ojo, por no estoy diciendo DLM y aclaro, porque podría buscar métodos complementarios en los cuales nosotros movamos linfa. Si yo no muevo linfa en la fase inflamatoria, voy a tener un compromiso de acumulación de proteínas en la fase fibroblástica y voy a tener una fijación en la fase de maduración. Yo conozco terapeutas espectaculares para terapia manual que no manejan ningún dispositivo electroestético los 15 o 20 días de una cirugía y no tienen pacientes comprometidos con fibrosis porque hacen magia en el ordenamiento de proteínas y no en la movilización de fluidos, que sería lo que nosotros encontramos dentro de un sistema. De acá nosotros tenemos lo que sería el masaje drenante. Cuando nosotros hablamos del masaje drenante, es lo que hacen la mayoría de las esteticistas, no quiere decir que todas lo hacen porque unas hacen drenaje linfático. Masaje drenante, ¿qué sería? Utilizar las vías linfáticas, bombear los ganglios, pero no tener ni el ritmo ni tener la velocidad exacta para poderlo hacer. Entonces yo constantemente veo esto, llegan y activaron axilares y hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y activaron axilares. Y luego comienzan a hacer los vaciados y comienzan a hacer las movilizaciones de vaciado. Eso no implica a que yo esté haciendo un drenaje. Si yo no tengo un ritmo, si yo no tengo una orientación, estoy haciendo masaje drenante. ¿Qué voy a mover ahí un montón? Voy a mover un montón agua. ¿Voy a mover linfa? No. ¿Es funcional para el posoperatorio? Sí, pero no me va a ayudar a la recuperación de proteínas. Eso quiere decir que yo voy a mover líquidos a mi sistema venoso y voy a ayudar a deshidratar más rápidamente ese tejido. Lo voy a deshidratar y le voy a mejorar su comportamiento linfático, no, y esto siempre lo he hablado desde el drenaje, simplemente con un ejemplo muy sencillo. Si la cura para mover la linfa fuera drenar los líquidos, pues sería muy sencillo, porque yo le doy un diurético a mi paciente y yo curo el problema linfático. Entonces, yo le doy un diurético, curo el problema linfático. Ya tengo la cura para una de las enfermedades de la pobreza más fuertes de todo el planeta que se llama elefantiasis o linfedema primario. Si fuera como tan sencillo mover linfa, aplicar diuréticos, dar diuréticos y mover agua, pues ya el problema estuviera curado en la elefantiasis y no veríamos pacientes con piernas de diámetros de 1 metro. No, mover la linfa no implica mover agua. Mover la linfa implica mover todo el componente linfático que tiene un peso de proteínas y poder las proteínas no me las va a mover ningún diurético. No existen medicamentos que sirvan para mover proteínas, o sea que ningún medicamento que el paciente tome le va a ayudar. Los diuréticos podrían ayudar a disminuir el volumen de agua. ¿Y qué va a pasar con las proteínas? Entonces, cuando nosotros hacemos masaje drenante, deshidratamos más rápidamente el tejido. Movemos linfa si tenemos aglomeraciones, agrupaciones de proteínas, desórdenes de proteínas, no. ¿Me coayudó en el sistema de trabajo? Sí. ¿Con resultado 100% ideal? No. Entonces, obviamente, nosotros podemos trabajar masaje drenante, pero no será mi eje de tratamiento. Y tendríamos lo que sería el masaje tisular como 3 ejes importantes dentro de la terapia manual. Entonces, no todas las terapias son iguales. Yo tengo esteticistas que en pleno 2025 sacan fluidos del cuerpo por drenes líquidos, entonces el paciente tiene un dren en la espalda, el paciente tiene un dren en el abdomen y dicen, no, ya, yo le hice a mi paciente el megadrenaje linfático. No, no le hicieron drenaje linfático, porque sacar líquidos ni siquiera es masaje drenante. Nosotros estamos sacando líquidos serosos, híbridos, que necesito sacarlos porque si el médico le dejó esa apertura para sacar esos líquidos,
Realmente estamos previniendo un solo problema que se llama seroma. No estamos previniendo un problema ni de acumulamiento de proteínas, ni estamos moviendo grandes volúmenes de agua. Estamos moviendo líquidos serosos y su única función es evitar la formación de seroma y el médico lo va a dejar en sitios de riesgo en la prevención de seroma. ¿Tengo que evacuar esos sitios? Sí, pero no me debo por ver muy exhausta en la evacuación líquida del paciente externo, porque hay chicas que se sientan horas a drenar líquidos a través de los drenes. O todos los días el paciente llega y ya ni lo miran, sino sacan una jeringa e inmediatamente sacan cualquier líquido como si fuera un seroma. Ese no es mi objetivo, porque mi objetivo sería que yo hiciera un tratamiento profiláctico complementario a lo que el médico dejó. ¿Cuál sería lo que el médico dejó? Dejó el tren y un sistema compresivo que está trabajando 24/7, no la hora que la esteticista lo facilitó. Porque si solamente trabaja la hora que la esteticista lo facilitó, en las otras 23 horas, pues me está generando bursa. O sea que si yo tengo un paciente que acumula líquidos y que acumula líquidos, uno puede dar una respuesta inflamatoria exacerbada. Y ahí los antiinflamatorios sí me servirían. Y dos, necesito mejorar la terapia compresiva porque estoy teniendo fallas en la terapia compresiva. Entonces vuelvo y repito, no todo es para todo el mundo ni va a ser de la misma manera. Y por eso nosotros deberíamos aprender a clasificar la necesidad del paciente y no el protocolo que yo voy a hacer de manera lineal en un usuario. Mito 4. Entre más ajustada sea la faja, será mucho mejor la respuesta. Y mito 5. La faja sustituye todo drenaje linfático. Acá dejo una imagen hecha con rayos X de un corsé. Efecto embudo. Este es uno de los mayores efectos que yo debería evitar tener con una faja los primeros 30 días de la cirugía. Debo cuidar los puntos de presión. Entonces nosotros para este fin sí tenemos que recordar hacia dónde van los fluidos linfáticos y venosos de nuestro cuerpo, sobre todo los linfáticos. Si nosotros analizamos ese corsé que ustedes están viendo ahí, está haciendo un efecto de compresión en cintura. Perfecto. Ese efecto de compresión en cintura va a aumentar la presión superior y va a aumentar la presión inferior. Teóricamente estaría correcto, pero resulta que me va a hacer un efecto embudo porque yo voy a generar una saturación de acuerdo al tratamiento que yo vaya a realizar. Si usted nos dice acá, todo tratamiento postoperatorio debería tener una valoración y una condición de tratamiento. Toda la razón. Yo tengo que encontrar qué es lo idóneo para mi paciente y qué no es lo mejor para mi paciente. Entonces, colocan una faja, cinturilla, un reloj de arena, una cintura de avispa en los primeros días del posoperatorio. De acuerdo a la condición clínica, en los procesos de edema linfático, en los estudios clínicos que se hacen en terapia descongestiva completa, se encuentra que una compresión así sería totalmente inconveniente. ¿Por qué sería inconveniente? Porque resulta que si yo aumento la presión en la parte central, que sería esta, acá también, digamos que en la parte central, ¿qué pasaría? Pues que si yo aumento la presión en la parte central, yo tendría una retención de fluidos y partiría los fluidos en dos partes. Una que se me va a comenzar a acumular acá por encima de la presión y otra que se me va a comenzar a acumular acá por debajo de la presión. No quiere decir que yo no puedo aumentar la presión, pero mi presión tiene que ser homogénea y tendría que ser sustituida con algunos elementos. Entonces, cada compresión, que en este caso yo llamaré una órtosis o un complemento de tratamiento, va a ser adecuada según ni siquiera solamente el proceso quirúrgico, sino también va a ser complementaria de acuerdo a la forma de mi paciente, porque a veces las fajas no son ideales dentro del tratamiento que se van a trabajar en la medida que algunas fajas no están diseñadas de manera óptima para el cuerpo. Entonces, un ejemplo muy sencillo, mi cuerpo. Yo soy una persona que mide unos 58, pero soy demasiado caderona, tengo mi cadera demasiado ancha, pero mis huesos son demasiado cortos. Entonces mi tronco es muy corto, quiere decir que para Jimena casaría una faja XXL, pero resulta que mi tronco es por longitud M. Entonces ustedes me colocan una faja y resulta que muy chévere, me entran las caderas, me presionan, pero hago un efecto de corte porque me sobra material de la faja, porque yo soy muy larga, la faja es muy larga, yo soy muy corta. Yo tengo que identificar los puntos de presión porque sí, la faja no hace drenaje linfático lineal, pero es uno de los elementos del método drenante, que sería la fase compresiva. Y la faja está puesta en mi paciente 23 o 22 horas en diferentes fases dentro de los estadios quirúrgicos
y la que yo hago en una hora no borra el trabajo de una faja mal ejecutado en 22 horas. Entonces, obviamente que mi parámetro en el cual yo les decía que entre más ajustada sea la faja será lo mejor, no, no necesariamente, y yo tendré que analizar la necesidad para ese paciente y dónde voy a controlar los puntos de presión. ¿La faja sustituye todo drenaje linfático? No. La faja colabora al drenaje linfático y evita la formación de seroma, que es uno de sus principales objetivos, pero no me va a sustituir el drenaje linfático lineal. Sin embargo, si sus pacientes tienen faja, va a ir en pro en otro mito que voy a hablar más adelante y del cual también va a ser muy importante dentro de la ejecución del tratamiento. Entonces, a veces, obviamente, los médicos van a generar pues diferentes aspectos para el trabajo. Entonces, a veces el paciente, yo les digo, parece como un teletubi y yo necesito ese teletubi para controlar las fases de compresión, pero eso va a depender de muchos factores colaterales de acuerdo a la cirugía. Mito número 6. Abdominoplastia y liposucción se manejan de manera exactamente igual. Yo sé que la gran mayoría de personas que están conectadas el día de hoy acá ya manejan procedimientos quirúrgicos y saben que este concepto es totalmente erróneo. Porque es un concepto erróneo y yo no puedo manejar linealmente los mismos parámetros para las dos cirugías. Esto ya lo hemos venido describiendo durante la clase. Definitivamente cada cirugía, y no solamente cada cirugía, sino cada paciente presenta condiciones clínicas especiales. Ya eso es claro. Pero definitivamente no puede ser igual una cirugía de colgajo que una cirugía aspirativa, sin querer decir que la cirugía de colgajo es más suave o más fuerte que la aspirativa. No sé, de pronto el trauma va a ser muchísimo mayor y de hecho el riesgo de muerte es muchísimo mayor en una cirugía aspirativa de liposucción que en una lipectomía. Obviamente, ¿qué sucede? Que en este momento se hacen cirugías híbridas donde se están trabajando dermolipectomías, con lipoaspiraciones, con marcaciones, con definiciones, y nosotros encontramos un de todito. Pero lo que sí es claro es que si yo me hice una cirugía colgajo y la más común que nosotros tenemos, que sería una dermolipectomía, yo tengo afectados ganglios, yo tengo afectados músculos y tengo afectados terminaciones nerviosas. Luego yo tengo que redireccionar mi patrón linfático, tengo que redireccionar los movimientos hasta donde los puedo llevar para un patrón muscular y tengo que plantearme cómo voy a inducir la recuperación nerviosa, que esto sí es común en las dos cirugías, pero la diferencia que yo voy a tener entre una liposucción o una lipoescultura y una lipectomía es que yo en una liposucción o una lipoescultura voy a tener cortocircuitos porque digamos que las terminaciones nerviosas fueron afectadas por roce o fueron afectadas por algún tipo de manipulación de roce. Mientras que en la cirugía de colgajo se hace un corte o una segmentación de las terminaciones nerviosas. Y hay algo que yo tengo que contemplar, es que mi sistema nervioso no hace sinapsis. Y como no hace sinapsis, no hay reparación neuronal y nosotros lo que vamos a hacer es sumatorias neuronales. Eso quiere decir que nosotros tratamos de extender los axones para que los axones se puedan conectar y el paciente comience a recuperar fácilmente la sensibilidad. Entonces, digamos que dentro de mi patrón terapéutico en un postquirúrgico, de acuerdo al modelo quirúrgico, yo entraría con patrones de desensibilización o estimulación de la sensibilidad, de sensibilizar a pacientes que estén presentando disestesias, parestesias, hiperalgias y comenzar a hacer también sensibilizaciones en pacientes que estén presentando hipoestesias o disminuciones de la sensibilidad. O sea que ese capítulo también es importante porque también un paciente que su sistema nervioso no se está conectando adecuadamente es un paciente que no se recupera también adecuadamente. Entonces, a nivel de las dermolipectomías, a nivel de la parte abdominal o los famosos tummy tuck, hay muchos factores que yo tengo que tener en consideración, aparte de obviamente los niveles aspirativos, los daños de tejido conectivo, adicionalmente a las recuperaciones de tejido conectivo por planos, por tensegridad y por plasticidad, que van a ser diferentes en alguno de los dos casos. Mito número 7. No es conveniente moverse mucho en un proceso posoperatorio. Como lo he venido diciendo durante toda la charla, los movimientos y las condiciones colaterales que el usuario realice o que el usuario plantee van a ir con muchísimas variables y muchísimas cosas. Va a depender de la cirugía, qué movimientos se permiten, qué movimientos no se permiten, pero definitivamente, paciente que no se mueve, paciente que se complica. Sin embargo, con esto yo no quiero decirles a ustedes que el primer día yo voy a llegar, voy a levantar al paciente, le voy a hacer levantar los brazos, bajar los brazos, agacharse, inclinarse, no.
Cada parámetro quirúrgico va a tener unas condiciones colaterales. ¿Y por qué va a ser tan importante para nosotros movernos o por qué va a ser supremamente fundamental que nuestro paciente se pueda mover? Porque yo requiero que se comuniquen los tejidos conectivos y para comunicarse los tejidos conectivos, como está mostrando mi video, pues requiero los planos de movimiento para que esto se pueda ejecutar. Dentro de estos tejidos se está moviendo lo que serían los líquidos intersticiales que van a hacer todo el equilibrio de las proteínas y la única manera de que yo logro que este comportamiento sea adecuado es a través de la plasticidad cutánea muscular y de tejidos conectivos. Eso quiere decir que si yo no me muevo, pues ¿cómo se va a volver a comunicar la biomecánica de mi piel? Va a ser imposible que se pueda comunicar y si lo vemos en un cuadro más cerrado, dentro de la parte dérmica, pues yo voy a tener este plano, quiero focalizar acá y que esta imagen, aunque no era relacionada a esto, me pareció supremamente importante. ¿Por qué? Porque nuestra dermis tiene un vacío y ese vacío se está comunicando con mi tejido hipodérmico. Mi tejido hipodérmico es un poco más compacto, pero se está comunicando y vean que están ahí los vasos sanguíneos, las terminaciones vasculares y los nervios. Cuando yo muevo y hago deslizamientos sobre planos, permito que mi sistema circulatorio, vascular y nervioso se recupere mucho más rápidamente. O sea, que el movimiento es lineal a cirugía. Solo que yo debo saber qué movimientos podrá hacer mi usuario de acuerdo al compromiso quirúrgico que pueda hacer y cómo los debe realizar y cuál será este acompañamiento para que ese sujeto pueda realizar esas condiciones colaterales. Entonces, antes de plantearme esta imagen, perdón que yo me devuelva acá, y antes de plantearme esto, entonces quiero, porque es que qué pena con la persona, no sé si la persona que mandó la imagen todavía está conectada acá, porque mandaron una imagen, mandaron al otro grupo. Entonces me gustaría compartirla con ustedes, pero justo en el otro chat, que es donde tengo a mi hija conectada y este computador no lo manejo tan bien. Si la persona que mandó la imagen al otro grupo es tan gentil y me la puede compartir a mi WhatsApp para yo poderla compartir en el grupo y poder contextualizar esta imagen que me acaban de mandar. Entonces, dentro de las complicaciones que existen en una cirugía o en un proceso quirúrgico, existen muchas. Estas complicaciones o estos factores de complicación que nosotros vamos a ver en las cirugías, que muchas veces nosotros nos planteamos o que nosotros vemos en un proceso, o en una injuria quirúrgica, van a ser variables de acuerdo al componente de respuesta que ustedes van a tener. En el caso de la imagen que me pasó a la otra chica, pero no la he pasado, voy a tratar de pasarla de un computador a otro a ver si me da, si la tecnología no me atropella. Tu, 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 tu. Todavía. Y también un segundito a ver si puedo descargar, porque no la puedo descargar. Pero si la persona que está conectada, si me puede colaborar, enviármela allá. Lo que ya la puede pasar de un computador al otro. Sí, acá está. Espérenme un momentito. Ya, la voy a proyectar en los dos computadores. Si me perdonan porque, vuelvo y repito, estoy trabajando con los dos computadores al mismo tiempo. Entonces déjenme en un momento. Yo trato de abrirla acá, aceptar. Aceptar, aceptar, abrir en fotos. Listo. Perfecto. Y acá ya les voy a compartir al otro grupo que está acá la imagen que ya pasó, porque de esta imagen hay varias cosas que nosotros tenemos que hablar. Y acá estaría, perdón, para compartirles a ustedes también acá, estaría aquí. Compartir acá. Voy a compartir mi pantalla completa para poder abrir acá la imagen, que creo que ya está acá en mis descargas, para poderla ver. Permítame un momentito, no creo que no está acá todavía en mis descargas. Ya la pasé, pero no la vi. Acá estaría descargas. No la veo. Permítame un segundito, necesito pasarla a esto. Listo, aceptar. Aceptar, guardar en descargas. Ya listo, ahora sí. Entonces, dentro de la imagen que nos está mandando la persona que no la compartió, no recuerdo en este momento el nombre, porque vuelvo y repito, están conectados por dos Zoom. Es esta imagen y me imagino que esta misma persona fue la que preguntó de la quemadura con una cánula en el compromiso
de lo que nosotros estamos viendo en la imagen que creo que les estoy compartiendo. Me cuentan por el chat, por favor, me contestan si en los dos computadores ustedes están viendo la imagen, por favor, en el chat. No me abran los micrófonos, sino por el chat. Perfecto. Entonces, resulta que yo acá pues tengo una lesión térmica teóricamente por una quemadura con varias condiciones colaterales. Nosotros, cuando un paciente llega con una quemadura, lo primero que vamos a analizar es, uno, la tensegridad de la piel, dos, el color de la quemadura. Esos dos factores van a ser fundamentales. Cuando yo hablo de la tensegridad de la piel, voy a hacer una palpación para mirar qué tan maleable es mi piel. Cuando la piel se quema, pierde las condiciones plásticas y elásticas. Eso quiere decir que cuando yo hago presión, no hay deformación tisular. Entre más grave sea la quemadura, menos deformidad tisular voy a tener. Uno, dos. Entre más oscura sea la quemadura, mi compromiso vascular va a ser mayor. No sé en qué estadio se encuentra en este momento la quemadura y qué grado de evolución llevaría la quemadura en este punto. Sin embargo, yo tengo que plantear cuál es la necesidad. Y nosotros a veces planteamos necesidades estéticas que en este momento van a ser, perdón la palabra que voy a decir, superfluas. Para las personas de otros países que de pronto no me entienden como superfluas, nos estamos preocupando por la estética del área cuando realmente en este momento lo que menos me debería preocupar es la estética. Es decir, yo estoy viendo la coloración, estoy viendo la adherencia, estoy viendo la hiperpigmentación. Eso en este momento o en la fase inicial es lo que menos me debería preocupar. ¿Por qué es lo que menos me debería preocupar? Porque, ¿qué sucede? Que yo tengo un tejido que está isquémico, es un tejido que está necrótico porque una quemadura ya tiene una necrosis implícita tisular. Entonces, a mí inicialmente lo que me interesa es cómo voy a recuperar ese tejido que está bajo un estado necrótico y cómo voy a saltar este impasse vascular que yo tengo a nivel del tejido. O sea que lo primero que yo voy a tratar de hacer en un tejido así es en recuperar la vascularización lo más rápidamente posible, porque si yo no recupero la vascularización, no voy a lograr un objetivo terapéutico. La primera medida coyuntural que yo tengo para recuperar vascularización va a ser obviamente cámara hiperbárica. Si se quemó, ozono terapéutico profiláctico. Puedo aplicar, y yo sé que se van a colgar de los pelos, CO2 profiláctico. Y el CO2 y la carboxiterapia, pero alguna persona preguntó, no es si es malo, si es bueno, sino es preguntarme con el fin de qué. Y voy a contarles una experiencia que tuve con una cirujana plástica en un entrenamiento en que una cirujana plástica compró una carboxiterapia. Yo dije, una carboxiterapia para una cirujana plástica, ¿para qué? Y yo me iba con todo mi concepto de celulitis, con todo mi concepto profiláctico de herida, donde yo puedo hacer chorros de CO2 sobre la herida para generar un proceso de dermorrecuperación de la herida. Yo tenía toda mi capacitación montada allí. Cuando ella necesita aplicarla en sufrimientos de colgajo, entre esos sufrimientos de colgajo, lesiones térmicas de área, entre esas clasificaciones. Y yo cuando ella me dijo que le iba a aplicar en sufrimiento de colgajo, cuando nosotros hablamos de sufrimiento de colgajo, tortuosidad de colgajo, significa que el colágeno no está generando recuperación porque no está pudiendo tener los puentes de angiogénesis, ni está haciendo la hematopoiesis de manera adecuada, ni está haciendo la anastomosis de manera adecuada. Entonces ella me dice, le digo, pues yo doctora, yo sé el principio de la carboxiterapia para generar puentes de angiogénesis, porque de hecho las primeras aplicaciones de la carboxiterapia fueron en el pene de un hombre para la recuperación de los cuerpos cavernosos por un urólogo. Y él nunca la aplicó a ver si al señor se le estallaba el pene con el CO2. Lo aplicó para generar una reparación vascular. Entonces la carboxiterapia tiene a través del efecto de Bohr unos usos terapéuticos en la activación de la retención de oxígeno y adicionalmente en la hipervascularización del área y se trabaja de esta manera. Pues resulta que ella me explicó cómo la trabajaban para sufrimientos de colgajo que nosotros en nuestra cabeza nunca aparecía. Entonces vuelvo y repito, muchas herramientas pueden ser trabajadas y yo no les estoy diciendo a ustedes que lleguen a hacer carboxiterapia porque tiene unas dosis exactas y tiene unos parámetros de aplicación. Pero entonces mi primer objetivo será recuperar la vascularización. Me dice la alumna, ya ha pasado un mes, pero el color persiste, o sea que sigue las falencias isquémicas, sigo recuperando vascularización, sistemas fotolumínicos efectivos para recuperar la angiogénesis, ozonoterapia, cámara hiperbárica y tener las recuperaciones vasculares como tal.
necesito aplicar terapias compresivas efectivas. Podría utilizar en todo lo que sería el reborde, la parte del kinesiotape para activar también la parte vascular. Podría electroporar recuperadores vasculares como el meliloto y la rutina. Podría trabajar ya en un mes de progresión de atermia capacitiva atérmica máximo a 38 grados para mejorar. Pero siempre nosotros lo que planteamos es bajo qué objetivo terapéutico. Mi objetivo acá es recuperar la vascularización y recuperar la biomecánica. Drenaje linfático manual ya podría ser ejecutado sobre este paciente. Lineal, manual, pues digamos de acuerdo a la técnica idónea, masaje intermitente para trabajar allí. Si está entumecido, obviamente recuerden que va a estar entumecido. Hubo una quemadura y en la fase inicial que yo les mostré a ustedes, les dije, va a haber un proceso de alteración biomecánica. Y en ese proceso de alteración biomecánica, yo tengo que tener clara que la biomecánica de la piel no se recupera de la noche a la mañana. Los cuadros de los cirujanos plásticos nos plantean por lo menos de 6 meses a 2 años de plasticidad cutánea recuperada y nunca se va a recuperar al 100%, nunca, nunca. Eso quiere decir que yo nunca le voy a prometer a un paciente que se hizo una cirugía plástica que su piel va a quedar idónea. Las tablas que nos van muy bien dejan un 10% de falencias en la recuperación de la plasticidad cutánea. Entonces nosotros vamos a tener una serie de compromisos en los cuales nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer, digamos, todo un tratamiento complementario. Entonces, mi objetivo en la noche de hoy era compartir algo de el conocimiento con ustedes, plantearnos ciertas preguntas frente a cosas que el mercado nos plantea o frente a cosas que el mercado todo el tiempo nos da. Y ya de allí, pues obviamente, simplemente darles unos tips adicionales frente al trabajo de lo que ustedes van a realizar. Yo desde el comienzo les dije que esto iba a ser un conversatorio, que era un live, iba a ser un live de 1 hora y que mi objetivo era compartir con ustedes el conocimiento. Sin embargo, las personas que ya se han conectado a las diferentes charlas y a los diferentes lives saben cuál es la mecánica de estos lives también. Y es ganarse un cupo para nuestra próxima formación. Ustedes quedaron súper bendecidas porque nuestra próxima formación va a ser una formación, van a tener la oportunidad de ganarse 2 cupos. Uno para una formación que inicia esta semana, que es sobre masaje neurosedante, que es el primero que voy a rifar. Y de las personas que no se ganen ese cupo, pueden participar a un cupo para un curso que ya les voy a dejar el flyer, que voy a iniciar de posoperatorio hacia finales de este mes. Entonces, en este curso de posoperatorios, nosotros vamos a tener eh, también la oportunidad de ganarse un cupo para eso. ¿Qué tienen que hacer? Y ojo a las condiciones porque siempre no me las entiendo. Condiciones. Tomar una captura de pantalla, proyectar, compartirlo en su Instagram, tomar una captura de pantalla. Por eso me devolví en la charla para que puedan tomar de pronto una captura de pantalla diferente a la presentación de la diapositiva final, subirlo a su Instagram y etiquetar. Pero como a mí se me enredan las etiquetas de Instagram, a partir de hoy voy a habilitar que ustedes puedan mandar chats al grupo. Lo deshabilité porque la semana pasada hicieron una llamada y se volvió un desorden total el grupo. Entonces, hoy digamos que hoy mañana van a tener habilitado el chat para que por favor por el chat compartan su captura de pantalla, porque es la única manera que yo tengo de saber que ustedes me etiquetaron. Entonces, del curso que nosotros vamos a tener para posoperatorios, ya les voy a mostrar el flyer, este flyer comienza a rotar el día de mañana. Ya se los voy a enseñar. El curso que vamos a tener de posoperatorio va a ser este que les voy a dejar en el flyer final de la presentación. Para las personas que también estén interesadas ya a partir de mañana es martes, a partir del miércoles les estaré pasando la información. Sin embargo, por los grupos y por todo por todos los chats, pues van a comenzar a ver. Entonces es un máster en postoperatorio estética corporal solamente. Va a iniciar el 21 de febrero. Va a ser un máster más o menos de 15 a 18 horas.
Y la temática que se va a trabajar es anatomía, fases de recuperación, terapia manual, electroestética, ortosis y cateo. Es netamente corporal, entonces para las personas que estén interesadas, también me pueden escribir y con mucho gusto a partir del día miércoles comenzaré a rotar la información que también les haría pasar en conjunto en el grupo que nosotros estamos. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado en el día de hoy. La verdad, aprecio mucho que muchas personas puedan colocar. Si mi Instagram es @JimenaClavijoFisio, @JimenaClavijoFisio. Entonces me etiquetan en el Instagram, pero por favor compartan su fotografía en el chat del grupo, porque si no, las personas que no compartan la fotografía por el chat del grupo no las clasifico así me hayan etiquetado. Entonces espero la información les haya servido. Fue un placer para mí haber compartido con ustedes esta noche. Como siempre, me gusta mucho interactuar. Posiblemente yo voy a subir este live a un YouTube que yo manejo, que es un YouTube privado, donde yo tengo varios lives subidos. Entonces, cuando lo suba, les informaré pues para que lo puedan repetir y lo puedan ver, ¿listo? Que Dios las bendiga. Me encantó volver a leer a algunas personas o a ver sus nombres en algunas personas que hacía mucho tiempo no las veía, y que realmente gracias por acompañarme en cada proyecto que yo emprendo. Que Dios las bendiga y que tengan excelente noche. Los bendiga. Chao, chao. Listo. Muchas gracias.